nombre es Natalia, soy licenciada en Criminalística del staff del Dr. Derek Crimi y en el día de hoy vamos a comentar hablando de algunos conceptos fundamentales de lo que es la criminalística. Para eso vamos a comenzar con la definición de lo que es la criminalística, ¿sí? Vamos a decir que es una ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea los recursos técnicos científicos en la búsqueda y análisis de los elementos materiales de prueba a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al criminalista bases científicas sobre el análisis del lugar de los hechos y determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido. Ahora bien, ¿qué es una ciencia? Una ciencia es una rama del saber humano constituido por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una determinada materia. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de elementos materiales? Son todos aquellos instrumentos en los cuales puede haber un delito y podemos llevarlos ante la justicia. Por lo tanto, son ellos quienes a través de estos elementos que uno recopila en la escena del hecho van a analizar lo que sucedió y por ende van a poder decirnos cuáles fueron las causas que motivaron ese acontecimiento. Por un lado tenemos los que son los precursores de la criminalística, que los precursores son aquellos que introdujeron teorías que luego fueron desarrollando a lo largo del tiempo para darle inicio a lo que hoy se conoce como la criminalística. Entre ellos tenemos varios, todos fueron importantes en la materia. Vamos a comenzar nombrando de a uno y vamos a definir qué es lo que hizo cada uno. Tenemos a Lombroso, a Lockhart, Lacassagne, Orfila, Fols, Galton, Hans Gross, Marcelo Malpighi, Juan Bucetich, Alfonso Bertillon, Alan Pinkerton. Seguramente algunos de ustedes, si les gusta lo que es la criminalística o la están estudiando, deben conocer alguno de estos. Hans Gross se lo llama el padre de la criminalística debido a que él mismo reunió todas las ciencias para poder crearla. Fue en 1869 donde comenzó su carrera como juez de instrucción y en el año 1892 en Austria creó dicha disciplina mediante su obra titulada Manual del Juez, todos los sistemas de criminalística, y por primera vez se refirió a los métodos de investigación criminal como criminalística. Él lo que nos decía que ya siendo un estudiante de Derecho, él hacía notar la ausencia de herramientas que aplicaran los conocimientos científicos y determinadas prácticas para resolver estas cuestiones criminales. Por eso es que él vio fundamental el poder reunir todas las ciencias para poder crear lo que es esta disciplina, que es la criminalística. Por otro lado, y no menos importante, tenemos a Juan Bucetich, que se lo llama el padre de la dactiloscopía de América, debido a que él fue el precursor del sistema icnofalangometría. ¿A qué se refiere con este sistema? Es una medición de la figura de la falange, de los dedos. Por otro lado tenemos a Marcelo Malpighi, que en el año 1665 estudió los relieves de las huellas dactilares. Alfonso Bertillon se lo llama el padre del retrato hablado, debido a que en el año 1882 creó la identificación judicial a través del método antropométrico. ¿Qué se refiere con el método antropométrico? El método antropométrico es todas aquellas medidas óseas, o sea, nos referimos a las dimensiones de los huesos de los delincuentes, y que estas no cambian una vez logrado el desarrollo de la edad adulta y que además varían de una persona a otra. Por eso el Bertillon hacía mucho hincapié en el sistema del método antropométrico, ¿sí?, para la identificación personal en ese momento de los delincuentes. Por otro lado tenemos a Alan Pinkerton, se lo llama el padre de la fotografía forense, debido a que creó la fotografía criminal para reconocer a criminales.
que es una disciplina que posteriormente sería llamada fotografía forense. Esto es fundamental debido a que en el lugar del hecho todo se va a plasmar mediante la fotografía forense, en el cual de esa manera nosotros podemos observar cómo estaban aquellos indicios o todas aquellas cosas que fue alterado en el lugar del hecho. Por otro lado tenemos a César Lombroso, que desarrolló una teoría que define a posibles delincuentes por sus rasgos físicos. ¿A qué nos referimos cuando decimos sus rasgos físicos? Es según la fisonomía de su cráneo, sus ojos, su desarrollo facial, su desarrollo maxilar. Tenemos también a Edmond Locard, que es famoso por enunciar uno de los principios fundamentales de la criminalística, que es el principio de intercambio de Locard, en 1910, en el cual dice que todo criminal deja una parte de sí en la escena del delito y se lleva algo consigo deliberada o inadvertidamente. Básicamente lo que quiere decir esta frase puntual es que siempre va a haber un intercambio entre la víctima, el victimario y la escena del delito. También tenemos a Alexander Lacassagne, que es un especialista en el campo de la toxicología y pionero en cuanto al análisis de patrones de manchas de sangre y en relación a la investigación de las marcas de proyectiles. ¿A qué nos referimos en cuanto decimos al análisis de patrones de manchas de sangre? Nos referimos a la forma en que la sangre es expulsada del cuerpo de la víctima, agredida con determinada arma, y su creación va a depender de factores como el arma utilizada por el victimario y la distancia que éste mantuvo de su víctima. Tenemos a otro precursor como es Matteo Orfila, que es el creador de la toxicología forense en 1840. La toxicología forense nos referimos a los efectos que tienen los tóxicos. Tenemos a Henry Folds, que precisó los tipos de dactiloscopía, siendo esto el arco, presilla y verticilo en el dibujo de la yema de los dedos. Esto tiene que ver básicamente con el estudio de los dibujos de los dedos. Y por último tenemos a Sir Francis Galton, el cual suministró elementos necesarios a la dactiloscopía, como hacer la forma correcta del contaje de las líneas, y fundamentó los tres pilares del sistema dactiloscópico, siendo la perennidad, inmutabilidad y variedad. Bueno, vamos a introducir la definición de criminalística según Hans Gross. Él lo que dice que la criminalística es un conjunto de técnicas, conocimientos y procedimientos derivados de las ciencias naturales aplicables a la investigación y el estudio material de hechos aparentemente delictivos, con el propósito de confirmar su existencia, estudiar su modalidad, suministrar la prueba, identificar a los presuntos autores y coadyuvar a descubrir la verdad por las autoridades judiciales. Con ciencias naturales, ¿qué es lo que queremos decir? Las ciencias naturales es la ciencia que estudia la naturaleza, la cual se encarga de aspectos físicos de la realidad. ¿Qué es lo que queremos decir con esta definición? Quiere decir que la criminalística es un conjunto de técnicas y procedimientos los cuales se aplica a la investigación y a todos aquellos elementos materiales que son productos de la comisión de un hecho delictivo, con la finalidad de confirmar su existencia, estudiar el modo en que éste fue cometido, facilitar la prueba a la justicia e identificar a los presuntos autor o autores del hecho para llegar a descubrir la verdad de lo acontecido. Como bien dijimos, vamos a comenzar hablando de las ciencias precursoras de la criminalística. Desde que el hombre comenzó en su afán por realizar investigaciones empíricas hasta la actualidad, surgieron diferentes ciencias y disciplinas de investigación criminal, las cuales han venido a constituir lo que es hoy en día la criminalística. Entre ellas tenemos a la balística forense, a la medicina forense, a la dactiloscopía, a la antropología criminal, a la fotografía forense, al retrato hablado,
a la grafología, a la documentoscopía, a la hematología, a la química forense y a la genética. Bueno, podemos decir que la criminalística se divide en 3 etapas. Por un lado tenemos la criminalística de campo, que es la herramienta metodológica en la búsqueda, observación, fijación, recolección, rotulación, seguridad, transporte, administración y cadena de custodia de los elementos materia de prueba. Con la criminalística de campo, básicamente lo que queremos decir es que son todas aquellas tareas que el perito desempeña en el lugar del hecho o posible escena del delito. Por otro lado, tenemos la criminalística de laboratorio, que es la modalidad de la criminalística que consiste en desarrollar técnicas forenses de laboratorio o de gabinete, destinadas al estudio e identificación por medios científicos de los indicios del delito, del delincuente y de la víctima. Dicho de otro modo, busca aplicar los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales para obtener evidencias que demuestren un hecho. La criminalística de laboratorio son todos aquellos indicios que fueron levantados en el lugar del hecho, como por ejemplo, si yo levanto una mancha hemática, o dicho de otra forma, una mancha de sangre en el lugar del hecho, o como dijimos antes, criminalística de campo, y luego la transporto al laboratorio de criminalística para su análisis. A eso se dedica la criminalística de laboratorio. Por otro lado, tenemos la criminalística general, que es la disciplina científica que tiene por objeto el descubrimiento, la explicación y la comprobación de los delitos, así como la detección de sus autores y víctimas. Esta es la disciplina científica que tiene por objeto descubrir, explicar y comprobar los delitos, así como la detención de sus autores y sus víctimas a través de los indicios hallados en el lugar de los hechos. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la criminalística? Tenemos 3 objetos que podemos mencionar. Pueden ser material, formal y general. El material es el estudio de los elementos materiales probatorios que son productos de la comisión de los hechos. Este es el estudio de los elementos que nos van a servir como prueba, siendo esto producto de la comisión de los hechos. El segundo objeto es el formal, que es auxiliar a los órganos de policía judicial y a los que administran justicia, a efectos de darles elementos probatorios con el fin de establecer la verdad de los hechos. Con esto lo que queremos decir que es auxiliar a los órganos de la policía judicial y a los que administran justicia, a efectos de entregarle los elementos materia de prueba con el fin de establecer la verdad de lo acontecido. Y tenemos como tercer objeto de la criminalística el general, que es investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho delictivo. Básicamente es investigar y demostrar de forma técnica y científica la existencia de un hecho delictivo. Bueno, vamos a continuar hablando de lo que son los principios de la criminalística, que como mencionamos anteriormente, son 7. El primero es el principio de uso, que se caracteriza porque los causantes del presunto hecho delictuoso utilizan el uso de agentes vulnerables para perpetrar sus delitos. Entre estos agentes tenemos los mecánicos, que son aquellos en los cuales se implementará una fuerza para cometerlos, como por ejemplo un martillo, un cuchillo, con el fin de causar un daño en la víctima. Tenemos agentes físicos, por ejemplo el fuego, la electricidad, agentes químicos, por ejemplo sustancias tóxicas, y por último y no menos importante tenemos los agentes biológicos, en los cuales se engloban todos aquellos fluidos corporales. ¿Qué queremos decir con este principio de uso? Lo que significa que se va a caracterizar porque los causantes del presunto hecho delictuoso utilizan el uso de estos agentes vulnerables para perpetrar el delito. Como segundo principio tenemos el principio de producción, que es cuando el causante
siempre dejará indicios de diferente variedad morfológica en el lugar, ya que sus acciones producirán rastros diversos que darán señales de que estuvieron ahí. Por ejemplo, huellas dactilares. En algunos casos las huellas serán latentes. Esto quiere decir que no se van a ver a simple vista, ya que va a ser necesario la utilización de lentes de aumento o diversos reactivos para encontrar dicha marca. Y en otros casos podemos encontrar rastros o vestigios, los cuales van a poder ser apreciables a simple vista. Lo que este principio nos quiere decir es cuando el causante deja indicios de diferente variedad morfológica en el lugar y sus acciones van a producir diferentes rastros, los cuales darán señales de que esa persona estuvo allí. Como tercer principio tenemos el principio de intercambio de Locard, que es el que observa los fenómenos que se desprenden de la interacción deliberada o inadvertida que existe entre el criminal, la víctima y la escena del crimen en un hecho delictivo. Por ejemplo, el caso de una violación, cuando la víctima trata de repeler la agresión, se produce un forcejeo con el causante, formándose este intercambio de manera en que la víctima, al defenderse, va a arañar a su agresor, causándole lesiones y trayendo a la víctima consigo indicios del victimario en los lechos unguiales. Los lechos unguiales nos referimos a todas aquellas partículas que pueda llegar a tener la víctima debajo de las uñas de sus dedos, y que esto va a ser producto de su acción, las cuales también van a quedar señales del agresor sobre la víctima, como pueden ser una diversidad de fluidos corporales. Con este principio lo que queremos decir que es el que observa los fenómenos que se desprenden de esta interacción, que puede ser de manera que una advierta esta interacción o no, y que va a existir este intercambio entre la víctima, el victimario y la escena del delito. Otro cuarto principio es el principio de correspondencia de características, que se presenta cuando un agente vulnerante deja impresas sus características sobre el cuerpo en el cual impacta o se superpone. Por ejemplo, si dos huellas dactilares corresponden a la misma persona, si dos proyectiles fueron disparados por la misma arma, o por ejemplo cuando un vehículo impacta contra un poste, las particularidades de ese poste van a quedar impresas sobre la parte del vehículo que tuvo contacto con dicho objeto. Básicamente este principio lo que hace es establecer la relación de los indicios con el autor del hecho. El quinto principio es el principio de reconstrucción de hechos. Este va a decir que permite deducir a partir de los indicios localizados en el lugar de los hechos, en qué forma ocurrieron, recreando una dinámica de hechos que nos acerque a conocer de manera precisa las actividades de lo que pudo haber ocurrido y dio como desenlace el hecho presuntamente ilícito que se investiga. Este principio lo que nos va a permitir va a ser deducir a partir de los indicios hallados en el lugar, en qué forma ocurrieron estos, de tal manera que se pueda recrear y que de esta manera nos acerque a conocer de una forma más precisa lo que pudo haber ocurrido y dio como desenlace el hecho presuntamente ilícito que se investiga. Ante todo esto vale una aclaración. Los principios que venimos mencionando hasta ahora son todos aquellos que son utilizados en el lugar del hecho, ya que nos darán las primeras manifestaciones de que allí sucedió algo. En relación a lo que voy a exponer a continuidad, los mismos serán utilizados en el laboratorio, a las cuales serán remitidos los indicios que se recopilan en el lugar del hecho, o criminalística de campo, como mencionamos anteriormente, los cuales posteriormente van a convertirse en evidencia irrefutable durante las etapas del proceso. Como sexto principio, tenemos el principio de probabilidad,
Esto es cuando se tiene una reconstrucción de hechos y fenómenos, nos va a acercar a conocer más la verdad del hecho investigado, con un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de lo que sucedió, limitándose a dar una verdad absoluta de lo que en realidad pasó. Esto lo que nos quiere decir es que una vez que se tenga la reconstrucción del hecho, esto nos va a acercar a conocer más la verdad de lo que se está investigando, con una probabilidad mediana, alta o baja de lo que pasó, limitándose a dar una verdad absoluta de lo sucedido. Por último, tenemos el principio de certeza, que consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo realizado en el laboratorio de los indicios encontrados en el lugar del hecho, para así poder determinar su procedencia, su composición y para determinar si corresponden o no con el hecho que se investiga. ¿Esto qué quiere decir? Es el estudio cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo hace referencia a tratar de determinar la fuerza de asociación o correlación con las variables, la generalización y la objetivación de los resultados a través de una muestra. O sea, no está hablando de la cantidad. Y cuando nos referimos a cualitativo, lo que trata de hacer es de identificar la naturaleza de las realidades y su sistema de relación. O sea, redondeando lo que quiere decir este principio de certeza, es que va a estudiar la cantidad, la calidad y la comparación realizada en el laboratorio de estos indicios que fueron hallados en el lugar del hecho para determinar su procedencia, su composición y si corresponden o no con el hecho que se está investigando. Bueno, ¿cuál es la relación entre criminalística con la criminología? Bueno, vamos a decir que la criminología se centra en el porqué o la razón de los asesinatos y la criminalística en el cómo, es decir, la investigación en sí. O dicho de otra manera, la criminología lo que hace es buscar la prevención del delito, o sea, prevenir el delito, busca la causa del crimen, mientras que la criminalística lo que hace es buscar el cómo se produce ese delito, ¿sí? Y justamente es a través de todos los indicios que uno recopila en el lugar del hecho, más todas las pruebas que uno pueda obtener, es cómo se va a investigar ese hecho y qué fue lo sucedido en aquel lugar. La criminología más que nada se basa en el victimario, o sea, por qué hizo lo que hizo, por qué cometió lo que cometió. Lo que se podría decir es que la criminalística es una de las ramas de la criminología, ya que la criminología es un concepto más amplio en el que se engloban las causas y las formas de manifestación, entre otras, del fenómeno criminal. Pero ¿cuáles son las bases científicas de cada una? Bueno, las diferencias entre ambas también se van a poder observar en las ciencias sobre las que se sustentan. La criminalística se va a basar en las ciencias como la física, la química, la biología, la matemática, para esclarecer un delito, mientras que la criminología se va a ayudar de la psicología, la sociología, la filosofía. O lo que es lo mismo, la criminalística va a tener un carácter más práctico, mientras que la criminología va a tener un carácter más teórico. Y para ir terminando por hoy, les dejo una frase que dice que los indicios son testigos mudos tan astutos que delatan a la mentira por medio de un criminalista. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que nosotros, al investigar un hecho presuntamente criminal, a través de los indicios que hallamos en el lugar, nos va a poder decir qué fue lo que pasó, de qué manera realmente pasó lo que pasó. Bueno, gracias, espero que les haya gustado y suscríbanse al canal de YouTube del Dr. Dere Crimi
y la fanpage Facebook Dr. Derek Crimio.